Muy buenos días, jóvenes. La clase de hoy vamos a dedicarnos a retroalimentar un poco el contenido que ya les fue entregado, ¿verdad?, en las clases anteriores. Reafirmar algunas ideas que hayamos llegado como conclusión, ¿verdad?, en la clase online del día jueves. Y también explicar algún concepto que pudiera no haber quedado claro. Por lo tanto, lo ideal es que a raíz de esta exposición ustedes puedan tomar apuntes de aquellas ideas que les faciliten luego la comprensión del contenido. Bien, entonces comenzamos a avanzar. En primera instancia comenzamos a hablar sobre los medios de comunicación masiva y cuáles son los medios de comunicación restrictivos, restringidos, ¿verdad? Porque aquí hay una palabra clave que es masiva, la que nos lleva a entender, ¿verdad? Cómo un medio de comunicación está abierto a una gran cantidad de públicos y cómo hay otros que son más bien particulares o a un grupo cerrado de personas. Es por esto que dijimos que medios de comunicación como la carta, el teléfono, un email, algunas aplicaciones, de hecho varias aplicaciones como Facebook, WhatsApp, son más bien de carácter no masivo, ¿verdad? Para un grupo determinado, a diferencia de los que tenemos en esta lista, ¿verdad? Prensa escrita, televisión, radio, internet, publicidad y propaganda, más algunas aplicaciones como YouTube o eh, como las que fuimos viendo, ¿verdad? Twitter, también pasan a ser un poco más bien masivos. ¿Cuáles son las funciones propias de los medios de comunicación las que tenemos acá? ¿Verdad? Sería entretener, informar, plantear ideas, convencer y crear u orientar la opinión. Y esto lo fuimos explicando en la clase anterior. Por lo tanto, los medios de comunicación masiva son aquellos que tienen un receptor colectivo. Esto quiere decir que no importa qué edad, sexo, hábito o estrato social tenga, ¿ya? Aquí lo que importa es llegar a una gran cantidad de personas. Y ustedes obviamente ya me dieron las respuestas a esta actividad y también las fuimos revisando. Y vamos a empezar a detenernos un poco más en esto, ¿verdad? Lo que son particularmente cada uno de los medios de comunicación. Tenemos primero la televisión, cuya finalidad va a ser informar, entretener y orientar la opinión. Estas tres características, estas tres finalidades no son restrictivas de la televisión, sino que también son compartidas por los otros medios de comunicación. Dice aquí que goza de una gran difusión, de mayor relevancia en las redes, en la sociedad y en comparación con los otros medios ha modificado conductas sociales. Sobre todo yo diría que en mayor medida en la década anterior a esta, porque estamos viendo que en la actual uno de los más influenciables o influyentes medios de comunicación pasa a ser el Internet. Bien, bueno, antes de eso, chicos, las familias se organizaban, por ejemplo, en función a lo que son los medios de comunicación, específicamente la televisión. Ya, y muchas de las conductas que nosotros mantenemos hoy se relacionan un poco con los horarios en los que se transmiten. Por ejemplo, no era extraño que se tomara once a la hora de las teleseries y luego la familia se reuniera en torno a el noticiario para poder informarse respecto del acontecer nacional. De la misma manera y muchos años antes, ¿verdad? Cuando ustedes todavía ni siquiera pensaban en nacer, habían espacios determinados en los que la televisión indicaba qué hora era la prudente para que los niños fueran a dormir, por ejemplo. De esta manera, al finalizar los noticiarios, se terminaba también el horario de programación familiar y se daba aviso de que a partir de esa hora, desde las 22 horas en adelante, se da espacio para la programación de adultos. Y muchas familias en ese tiempo veían como esta cortina musical o este pequeño espacio de aviso como un aviso propiamente tal de que ya los niños debían ir a acostarse. Aparecía un angelito o aparecía Topollillo, esos personajes pueden preguntárselos a sus papás o a sus abuelos, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando aparecían estos personajes y ya lo que indicaba y que en definitiva gran mayoría de los niños se iban a dormir? Pues así se indicaba. Y de esta manera se iban también
modificando los espacios de comportamiento familiar, ¿ya? El lenguaje televisivo tiene tres características principales, los que los van a conformar. Primero, tiene un lenguaje visual. Y esta es la característica que le da a la televisión tanta popularidad respecto a los otros dos medios, porque por primera vez la gente ve lo que se está transmitiendo. Ya no solamente tiene que leerlo o escucharlo, sino que ahora lo puede ver y escuchar. Por lo tanto, hereda de este lenguaje del cine, ¿verdad? De la que son las secuencias de imágenes en movimiento y que le da este gran atractivo. Luego tenemos el lenguaje auditivo, verbal y no verbal. ¿A qué se refiere esto? Con aquellos elementos que se heredan principalmente de la radio. Lo verbal, ¿verdad? Es lo que se dice y que nosotros escuchamos. Y lo no verbal también pueden ser elementos como canciones, como efectos sonoros de risas, de aplauso, que se ocupan para poder hacer énfasis en algunos contenidos. ¿Bien? Y también el lenguaje periodístico que está dado por las informaciones, vale decir, recuerden que una de las funciones principales de la televisión es informar y informa a través, en este caso, de este tipo de lenguaje donde la información se organiza y se muestra de tal manera que pueda ser recepcionada por los televidentes. Por lo tanto, el mensaje televisivo ocupa estos recursos que son imagen, palabra, música y efectos sonoros. Y la imagen va a ser lo fundamental. Como ya les decía, es lo que le da el plus a este tipo de medio, lo que lo hace realmente atractivo. Por lo tanto, lo principal va a ser la imagen, ¿ya? Y esas imágenes, en este caso, son ocupadas para hacer más atractivo y más espectacular los contenidos, además que también provocan en el receptor una reacción propia, ya hace que la gente pueda evidenciar lo que se está diciendo. Supongamos que ustedes escuchan en la radio que hubo un choque múltiple. Ya lo escuchan y tratan de imaginar cómo puede ser, pero muchas veces esa visualización que tienen de la imagen no necesariamente va a ser la real, y cuando uno puede ver, que es lo que sería en este caso la televisión que nos muestra esta seguidilla de 3, 4, 5 autos chocando uno tras otro, son mucho más impactantes. Y la palabra va a reforzar la imagen. Ya recuerden que lo principal es la imagen y la palabra lo que va a hacer en definitiva es poder acompañar la imagen. Bien, el lenguaje televisivo verbal, para decir lo que se dice, tiene que tener estas características, ya: concisión, claridad, precisión, amplitud y dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Conciso en que entregue la información en pocas palabras, evitando darse tantas vueltas y haciendo tantos rodeos para decir algo, por eso tiene que ser conciso. Esta es la información que hay, se presenta de esta manera. Clara y precisa, no debo agregar información adicional que haga que la gente se pierda al respecto, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hablar de los efectos del COVID y empiezo a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con otras enfermedades, desvío el punto o el foco de atención. Y en este caso hace que ya pierda la atención generalmente de quien está viendo, en este caso el telespectador. Y amplio, debe evitar utilizar un lenguaje muy específico. Imagínense, por ejemplo, que estuvieran hablando con un médico y el médico explicara todo en tecnicismo. Lo más probable es que nadie pudiera entenderlo porque no manejamos realmente bien esa jerga, sino que en este caso, cuando invitan a un médico, este médico lo que trata de hacer es explicar de manera que todos puedan entender, ¿ya? Y así deben comunicarse con todos los que participan dentro de la televisión. Y además el lenguaje debe ser dinámico. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo todo este video hable con este
tono y no haga ninguna variación dentro de lo que estoy explicando para poder entregar la información que ustedes se dan cuenta que eso es muy monótono y lo que hace en definitiva es que uno pierda totalmente el interés en lo que está viendo y es lo que no se puede lograr. Por lo tanto, las personas que están dentro de la televisión necesitan tener cierto carisma, porque si es una persona que no lo tiene o que es muy monótona, lo que va a hacer es que el espectador definitivamente termine aburriéndose y cambie de canal. La música y los efectos sonoros van a acompañar entonces las imágenes y también obviamente al eh, lenguaje verbal. Imagínense lo siguiente, están mostrando un caso en donde una familia producto de la cuarentena ha perdido su trabajo y ya no tiene cómo acceder a alimentación o pagos de servicios básicos, etcétera. ¿Qué van a hacer los canales de televisión para intensificar la tristeza de los afectados? Los van a acompañar con música, ¿ya? Y la música va a tener esa tendencia a ser triste, a que nos produzca a nosotros ese sentimiento de compasión y de tristeza, porque en este caso lo que va a hacer es acompañar al sentimiento que se quiere demostrar para poder amplificarlo. De la misma manera los efectos sonoros. Por ejemplo, cuando hay algún panelista de cualquier programa que da o cuenta un chiste, se colocan efectos de carcajadas o a veces se agregan efectos de aplausos. Ya por lo tanto, no se limita solamente a lo visual, sino que también, en este caso, la música y los efectos sonoros van a ser un acompañante ideal para poder crear esta atmósfera que se requiera. Y dentro de los géneros televisivos vamos a encontrar tres: de entretención, de formación y de información. De entretención, entonces, van a ser todos aquellos programas que buscan distraer al telespectador, o sea, entregarle un momento que sea agradable y ameno. Y según esto vamos a encontrar programas como series, teleseries, películas, programas de música y baile, deportes, concursos y espectáculos en general. Por lo tanto, todas las teleseries, estén o no actualmente en transmisión, las podemos colocar entonces dentro de este género. Así también los programas que ustedes mismos fueron hablando. Por ejemplo, programas de deportes, cuando se transmiten los partidos. Por ejemplo, ahora se están retransmitiendo muchos de los partidos de la selección chilena. Los programas de concursos como Pasapalabra, como Masterchef, como, no recuerdo otro que me hayan dicho, pero que tienen esas características, ¿ya? Y los de espectáculo en general, que son los programas más bien de farándula, por ejemplo, o también los matinales que pudieran entrar dentro de esta categoría. Dentro de información vamos a tener entonces principalmente programas como las noticias, ruedas de prensa, debate, informativos especiales, reportajes. Los programas de reportajes que hoy en día no se ven tanto como una década atrás, donde eran muy importantes y tenían una gran cantidad de rating. Obviamente, esos programas buscaban esto, informar como informe especial, como En su propia trampa, como Contacto, etcétera. Además, obviamente, de los noticiarios de cada uno de los canales. Ojo, que no hay un canal que sea puramente entretención o puramente información o puramente formación. Esto quiere decir que los distintos programas van a tener características que nos van a ver que hay una variedad, o si no, la gente sencillamente no recurriría a esos canales y no les iría bien. Ya, ahora, ¿un mismo programa puede tener características de las demás? Sí. Por ejemplo, si nosotros encasillamos específicamente a los matinales como entretención, aún así hay espacios donde informan y aún así hay espacios donde muestran un poco de cultura, pero en ese caso lo que predomina es la entretención. Y finalmente, los programas de formación son aquellos que amplían y muestran los aspectos culturales de cada país. Ya en este caso, reportajes de salud, aspectos históricos culturales, entrevistas a especialistas,
realidades sociales, programas como por ejemplo Lugares que Hablan, ¿ya? O el espacio de Sapingo, que hoy día más que todo se dedica a esto, ¿verdad? A mostrar la cultura o la realidad nacional. Recomiendo Chile. Todos esos programas entonces tienen esta característica de formación. Bien, eso en cuanto a la televisión. Avanzamos ahora hacia los otros dos medios de comunicación. Bien, pasamos ahora entonces a la radio. Estos son elementos que no alcanzamos a profundizar bien en la clase anterior, así que es muy bueno que tomen apunte de estos, ¿ok? Bien, la radio en este caso lo que utiliza es el lenguaje radiofónico. ¿En qué se diferencia de la televisión? Principalmente en el concepto de imagen. Ya la radio es solamente auditiva, por lo tanto, aquí lo principal, a diferencia de la televisión, va a ser el sonido. ¿Ya? Recuerden que de la televisión era la imagen. Bien, entonces como características del lenguaje radiofónico vamos a encontrar los elementos verbales y los elementos no verbales. Si se fijan, dentro de los verbales tenemos concisión, claridad y dinamismo, que tienen exactamente las mismas características que el de la televisión. Y los no verbales, la música y los efectos sonoros. Vamos a ver que la radio depende mucho de la música, ¿ya? Muchas de las personas que escuchan radio lo hacen, por ejemplo, la emisora que se termina eligiendo tiene mucho que ver con el gusto musical que tenga la persona. Por ejemplo, si veamos aspectos más bien de acá de Curicó, alguien más juvenil que gusta de las tendencias urbanas va a preferir la radio Lola. Una persona que le gusta más bien la música popular va a preferir radios como la RTL. Alguien que tenga más bien este gusto musical pop o romántico, cebolla, se va a inclinar por radios como Condel, y a quien le gusta un poquito más la mezclatura de tipos de género va a escuchar BLN Radio, por dar un ejemplo, ¿ya? Porque todas estas emisoras generalmente comparten la misma información y la entregan de manera muy similar. La única diferencia va a estar dada por el estilo de música que se va definiendo. Bien. Las características, la verdad, chicos, son exactamente las mismas que la de la televisión, por lo tanto no voy a ahondar más allá. Y aquí vemos que sí hay una diferenciación. La música cumple un rol fundamental, como yo ya me anticipaba, ya porque es escuchada y gozada por el oyente, ya. Además que cada espacio, cada programa nuevo va a ser introducido por estas cortinas musicales, ya. Y los efectos sonoros en este caso se ocupan mucho más que en la televisión. ¿Por qué? Porque hay que sustituir un poco los gestos y aquellas características más dinámicas que tiene la imagen. Entonces acá tenemos que apoyarnos específicamente con muchos efectos. Y es por eso que en este caso los locutores cuentan con una tabla y una cantidad de efectos muy importantes que lo ayudan a mantener, ¿verdad?, esta atmósfera y que el programa sea más entretenido. Y aquí habían tres preguntas, ¿ya? Dice, la radio es considerada uno de los medios de comunicación más confiables. ¿A qué crees que se deba esto? Bien, colóquense en el siguiente escenario. Y esto lo pueden corroborar con sus hermanos mayores o con tíos o con sus padres. Ustedes estaban muy chiquititos, si es que estaban, no sé bien en qué año nacieron. Pero lo más probable es que hayan sido bebés. En la época del año 2010, cuando se produce entonces el terremoto en Chile. En la noche, ¿verdad? Fue en la madrugada, y uno de los efectos que tiene, uno de los efectos inmediatos que tiene el terremoto es que se producen, y obviamente también por razones de seguridad, los cortes eléctricos. Se corta la luz. Entonces, si no tenemos luz, ¿cómo acudimos al wifi de la casa?
o cómo acudimos a cargar nuestros aparatos telefónicos, donde nosotros podemos acceder rápidamente a Internet por nuestras cuentas, pero todo eso se pierde. La telefonía se cae inmediatamente porque comprenderán que tras el susto todos intentan comunicarse con sus familiares y seres queridos para poder saber cómo están. Por lo tanto, llega un momento en que se satura y simplemente nadie se puede eh, conectar o comunicar con otros. En este espacio de incertidumbre donde no podemos ver por televisión porque no tenemos electricidad, donde no podemos acceder a internet y obviamente no tenemos un diario físico porque el diario va a aparecer al otro día y si es que lo podemos comprar, si es que se puede emitir. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el medio infalible? Yo creo que casi todas las casas hay de emergencia una radio con pilas. ¿Ya? O tratamos de ubicar, si nos queda batería en el teléfono, tratamos de ubicar una emisora en alguna radio. Porque es la radio el medio que queda funcionando y que a nosotros nos va a entregar información. No solamente una información real y del momento, porque es inmediata, sino que además, a diferencia de la televisión, que los canales se centran en Santiago, que están muy centralizados en lo que es la región metropolitana y poco se habla de las regiones, la radio, a diferencia de la televisión, se centran principalmente por localidades, o sea, cada comuna tiene su par de radios que le permiten, en este caso, informarse respecto a una realidad real y que nosotros conocemos, ¿ya? Por ejemplo, el terremoto en Santiago, lo que haya pasado allá, poco nos influencia a nosotros la información, pero sí en la radio se nos entrega entonces información que nos influye. Hoy en día, si nosotros queremos escuchar cuáles son las nuevas medidas de la cuarentena, en este caso en Curicó, nosotros no vamos a ver la televisión porque no se va a mencionar cuál es la realidad de Curicó, sino que vamos a escuchar la radio o vamos a buscar aquellos medios de información local. ¿Ya? Entonces, chicos, en momentos de emergencia, siempre vamos a acudir a la radio. Fíjense cuál es la reacción de los papás cuando escuchan el sonido de la sirena después de las 12 de la noche. O sea, después de las 12 del día, disculpen. O antes de las 12 del día, porque nosotros sabemos que esa hora suena para indicar la hora del mediodía. Pero cuando suena en un horario que no sea ese, uno tiende a estar alerta, ¿verdad? Porque se está avisando que hubo algún tipo de accidente. Y en este caso lo primero que hace uno es poner la radio para saber dónde fue el accidente o qué fue lo que sucedió. Más aún, por ejemplo, cuando hay lluvia intensa es normal que la luz en algunos sectores empiece a fallar y se corte. La verdad es que llamar a la misma compañía eléctrica son hasta horas de espera para que al final no entregue ninguna información. Entonces, ¿qué hace la gente? En vez de llamar a la compañía eléctrica, llama a la radio para saber si es que ellos tienen información que nos pueda servir. Y de esa manera, chicos, es porque la radio se considera entonces uno de los medios más confiables. Y también ya está explicada, ¿verdad?, la segunda pregunta que decía, a diferencia de la televisión donde los canales son más vistos a nivel nacional, que son más vistos a nivel nacional se centran en Santiago, la radio se tiende a preferir las emisoras de transmisión local. ¿Por qué? Porque es la información que nos sirve. Ya, cuando queremos escuchar algún acontecer noticioso importante a carácter nacional, por ejemplo, leyes que se hayan debatido, que se te hayan estado votando, supongamos lo que está pasando con la AFP, vamos a preferir radio más bien como la ADN o la BioBio, que se centra más en esta información, pero cuando necesitamos información propia de nuestra comunidad, entonces sí vamos a elegir aquellas que corresponden a la provincia. Y avanzamos finalmente hacia la prensa escrita o periódico. Ojo aquí que prensa escrita no solamente son los diarios o periódicos, sino que también son las revistas. ¿Ya? Las revistas también son consideradas prensa escrita. El periodismo escrito alcanza por su forma a un menor número de personas, lo que otros medios de comunicación exigen mayor atención para captar el mensaje. Y ahí ustedes hacían cierta referencia. Mi abuelito siempre lee el diario. O mi abuelito lee el diario pero lo lee en pantalla, ¿verdad?
Pero fíjense que son ese tipo de personas que gustan de leer, que gustan de recibir esta información que es más ordenada, los que van a preferir este tipo de medio, por lo tanto va a ser el menos popular, ya principalmente dado por esto, porque hay que gustar leer para poder acceder a él. Ya sea, a ver, chicos, incluso aunque uno lea el diario por internet, igual es prensa escrita. Bien, acá tenemos un emisor que va a ser periodista o la redacción editorial, un mensaje que va a ser la noticia, la crónica, etcétera, el tipo de texto que vayamos a analizar, y el receptor van a ser los lectores directos e indirectos. ¿Por qué directo e indirecto? Directos son aquellos a los que va dirigida específicamente la información, indirecto todo aquel que se interesa, que sin ser el grupo al que va dirigido aún así lo lee. ¿Ya? Y vamos a ver que en este caso los géneros periodísticos se van a dividir en dos, en informativos y en interpretativos o de opinión. Bien, esto quiere decir entonces que hay diferencias entre los textos informativos e interpretativos de opinión, que va a estar dada sobre todo por la objetividad y la subjetividad. Esto quiere decir que cuando un texto es informativo debe ser objetivo, vale decir, entrega la información tal cual es. Ya en este caso se trata a toda costa de omitir la opinión del periodista para que no haya una valoración personal respecto al acontecimiento, ya a diferencia de lo interpretativo de opinión, que lo que busca específicamente es eso, poder expresar la opinión del escritor en algún tema que sea de interés. Y los géneros periodísticos informativos se orientan entonces a cubrir la necesidad de información actual y de interés general. Y los interpretativos entonces buscan dar a conocer la opinión o el planteamiento personal de quien escribe sobre algún tema de actualidad. Y vemos que vamos a tener textos como editoriales, comentarios, cartas de director, críticas, espectáculos, de espectáculo, etc. Bien, y había una actividad respecto de la prensa escrita. Dice que dentro de los medios de comunicación de masas, la prensa escrita es la que se considera como el medio más formal de todos. ¿A qué crees que se deba esta caracterización? Y aquí, de paso, vamos a dar algunas de las diferencias que se dan con la televisión y la radio. La televisión y la radio son medios que tienen una línea editorial. Eso quiere decir que tienen una ideología que seguir, un planteamiento, pero pese a que este se planifica y se organiza, generalmente corresponde a una transmisión en vivo. Por lo tanto, no se puede editar lo que se dice. Obviamente, cuando el programa es grabado, se pueden cambiar algunas partes, ¿verdad? Omitir algunas, pero aún así está en juego el hecho de que el locutor o el animador van hablando sobre la marcha, ¿verdad? Van creando su discurso sobre la marcha y eso no se puede modificar. A diferencia del texto escrito, que sí puede ser editado o cambiado, palabras que pudieran ser consideradas incorrectas o muy complejas respecto al tema que se está hablando, todo eso puede ser modificado. Y esa capacidad de edición que tiene este tipo de texto, lo que va a hacer entonces es que le entregue esa característica de formalidad. Salvo, ¿verdad? La cuarta, que va a ser el diario, que utiliza más bien este lenguaje coloquial, lleno de modismo, que evita la prensa escrita. Bien, entonces, diferencias que se establezcan, varias, ¿verdad? A diferencia de la televisión y de la radio, la prensa no utiliza elementos auditivos. Ya, solo va a utilizar elementos más bien de carácter visual, que es la letra. Apuntan a un público, a un segmento diferente. Tienen esta capacidad de edición, tienden a ser mucho más formal, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, jóvenes, espero que con esta explicación puedan haber aclarado algún concepto que no hayan comprendido del todo. Repito, este video lo pueden retroceder y pausar para que tomen nota sobre los aspectos más importantes, porque este jueves es feriado, por lo tanto no tendremos clases, pero el próximo lunes sí les voy a enviar ya el primer tipo de texto informativo dentro de la prensa escrita que sí vamos a empezar a trabajar en la clase del jueves de la semana siguiente. Bien, por lo tanto, el día miércoles de la próxima semana esperen el link de acceso para que tengamos entonces la clase online. Chicos, recuerden que pueden escribirme al correo de la asignatura para responder cualquier tipo de preguntas que tengan al respecto. Nos vemos, que tengan buena semana.